Se llama María, tiene 74 años, y hasta hace poco, creía que envejecer con dignidad era posible. Había trabajado toda su vida en un taller de costura en Cuenca. Con las manos deformadas de tanto coser, logró criar a su hijo, Iván, sola, después de que su marido los abandonara. Iván era su vida, su motor. Este niño va a salir bueno, decía orgullosa mientras le planchaba el uniforme del colegio. Cuando se jubiló, María vendió el pequeño piso que tenía y se fue a vivir a casa de Iván. Estarás mejor conmigo, mamá, no vas a estar sola nunca, le prometió él, y ella le creyó. Al poco tiempo, Iván le pidió su tarjeta para ayudarla con los pagos. Le cambió el número del banco para tenerlo todo controlado. Le pidió que firmara unos papeles. Le dijo que eran por seguridad. María no entendía mucho, pero confiaba ciegamente, hasta que un día fue a la farmacia, y su tarjeta fue rechazada. No tiene saldo, le dijo la farmacéutica. ¿Pero cómo? Si tenía más de 20.000 euros ahorrados. Esa misma tarde, le pidió explicaciones a Iván. Él, con una frialdad que jamás había mostrado, le dijo: ¿de qué te preocupas ya, mamá? No necesitas dinero para nada, te lo gestiono yo. Fue entonces cuando empezó el infierno. Le quitaron el móvil, le pusieron el teléfono en silencio, le decían que no abriera la puerta. Si venía alguien a preguntar, la interrumpían, le decían: está senil, no se entera de nada. María era prisionera en su propia familia, y lo peor, nadie le creía. Cuando fue al banco, la miraron con lástima. Cuando fue a la policía, le preguntaron si estaba segura de lo que decía. Iván lo había hecho todo bien, había cambiado la cuenta, se había puesto como apoderado, había manipulado documentos. Era su hijo, ¿quién iba a pensar mal de él? Durante meses, María vivió como una sombra, comía lo que le dejaban, no tenía acceso a su propio dinero, veía como su hijo salía con ropa nueva, con su mujer, con sus hijos, mientras a ella le decían: te estás volviendo inútil, mamá, ya no puedes ni con tu vida. Pero María tenía algo más fuerte que la edad, memoria y valor. Una noche, escondida en el baño, escribió una carta, y la metió en el sobre del buzón de una vecina, una mujer que siempre le decía: si necesitas algo, solo dime. Esa vecina la leyó, y llamó a los servicios sociales de inmediato. Días después, se abrió una investigación. Lo que encontraron fue escalofriante: una cuenta vacía, una mujer mayor sin derechos, y un hijo que lo tenía todo. Gracias al silencio de una madre que solo quería sentirse querida, Iván fue denunciado. María recuperó el control de su cuenta, su libertad, pero no su corazón, porque el dolor de ser robada por tu propio hijo no se cura con papeles. Y ahora, ella repite una frase, con lágrimas en los ojos: me quitó todo, menos la dignidad que yo misma me devolví. Si esto te ha hecho sentir rabia o tristeza, es porque todavía tienes corazón. Sigue este canal si crees que nadie merece envejecer así, y compártelo, porque muchas Marías siguen calladas por miedo, y mientras no se escuchen sus voces, el abuso seguirá teniendo casa. No se lo conté a nadie, ni a mis hermanas, ni a mis vecinas, ni siquiera al médico que me veía llorar cada jueves, pero hoy, ya no me lo puedo callar más. Me llamo Antonia, tengo 75 años, y durante 47 viví en la misma casa que levantamos con mi marido, ladrillo a ladrillo, aquí en un pueblito de Castilla-La Mancha. No fue fácil. Mi marido, Alfonso, enfermó joven, y me pasé 20 años cuidándolo, día y noche, sin ayuda, sin vacaciones, sin reconocimiento, solo yo y él. Nuestro único hijo, Miguel, venía a veces, siempre con prisas, siempre con excusas. Me decía que no tenía tiempo, que el trabajo, que la vida en Madrid era dura. Yo callaba, porque una madre no se queja, pero cuando Alfonso falleció, lo que hizo Iván me rompió en dos. Me hizo firmar unos papeles para regular la herencia. Yo no entendía nada, pero confié. Era mi hijo,
2 semanas después, un notario me explicó que ya no era la dueña de mi casa, que ahora le pertenecía a Miguel. No me lo creía, hasta que un día, me cambió la cerradura, con una maleta en la puerta. En diciembre, a 3 grados, me dijo: mamá, necesito vender la casa, ya hiciste bastante, búscate una residencia. Yo no sabía qué responder. Solo lloré. Terminé durmiendo en el sofá de una vecina. Me daban comida en Cáritas. Me daba vergüenza contarlo. Mi propio hijo me había dejado en la calle. Pasaron 3 años, y algo dentro de mí cambió. Conocí a una mujer en un centro de mayores. Ella también había sido traicionada. Juntas fuimos a un abogado. ¿Y sabes qué descubrí? Que lo que mi hijo hizo era ilegal. Me había manipulado. Había abusado de mi confianza, y entonces decidí luchar, no por la casa, por mí, por mi dignidad, porque no se puede vivir con miedo a los propios hijos. Hoy tengo un pequeño piso en Cuenca, pagado con la ayuda de una fundación, y cada vez que alguien me pregunta por Iván, solo digo una cosa: mi hijo no está muerto, pero para mí, no vive. Si tú también has vivido algo parecido, escríbenos. Aquí escuchamos sin juzgar. Aquí, lo que calla mamá, se dice en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. No estás sola. Me llamo Elena, tengo 62 años, soy española y madre de un solo hijo. Lo crié sola desde que tenía 4 años. Su padre falleció joven, y desde entonces toda mi vida giró en torno a él. Javier era un niño alegre, inteligente, y siempre me decía que yo era su ejemplo. Escucharlo decir eso me hacía pensar que, a pesar de todas las noches sin dormir, de los sacrificios, de haber dejado de lado mis sueños, había valido la pena. Durante años trabajé limpiando casas, doblando turnos, comiendo lo justo, ahorrando cada moneda. Todo por él. Le pagué los estudios, le ayudé con sus prácticas, le cubrí hasta el alquiler cuando recién empezó su primer trabajo. Cuando finalmente terminó la carrera de Derecho, sentí que era como si yo también me graduara. Lloré de emoción ese día. Le di un abrazo y le dije: lo lograste, hijo. Eres un hombre de bien. No sabía lo equivocada que estaba. Cuando se independizó, me pedía ayuda ocasionalmente. Nunca me negué. Una vez me dijo: mamá, deberías poner tu cuenta bancaria conjunta conmigo, por si pasa algo, así yo puedo ayudarte más rápido. Yo confié, porque si uno no confía en su hijo, ¿en quién confía? Los años pasaron y empecé a tener algunos problemas de salud. Nada grave, pero necesitaba apoyo. Javier venía menos, siempre con prisa. Ya no me preguntaba cómo estaba. Solo hablábamos cuando él necesitaba algo. Yo lo justificaba. Pensaba: tiene una vida ocupada, ya me cuidó bastante. Una madre se consuela con poco. Un lunes por la mañana fui al banco del barrio a sacar 20 euros para comprar el pan y algo de fruta. Introduje la tarjeta, marqué el PIN y apareció un mensaje en la pantalla: fondos insuficientes. Pensé que era un error. Esperé en la fila, hablé con la asesora, me pidió mi identificación, revisó mi cuenta y me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. Me dijo: señora, su cuenta fue vaciada hace semanas. Todo fue transferido a una cuenta a nombre de Javier. Sentí cómo me temblaban las piernas. Le pedí que lo repitiera. Me enseñó el extracto, firmas, transferencias, todas autorizadas por él. No lloré en ese momento. Me quedé en silencio. Caminé a casa con la bolsa vacía, sin pan, sin fruta, sin nada. Cuando llegué lo llamé. No respondió. Le escribí. Nada. Fui a su despacho. Su secretaria dijo que no estaba disponible. Fui a su casa. Nadie abrió. Al día siguiente, mi tarjeta dejó de funcionar en todo. Me cortaron la luz. Revisé los papeles y me di cuenta de que él también había cambiado la titularidad de la casa. Era como si me hubieran arrancado del mundo. A los 3 días recibí una carta.
No tenía remitente. Era de él. Solo decía: mamá, esto es por tu bien. Ya no puedes manejar tus cosas sola. Estoy organizando tu mudanza a una residencia. No te preocupes, todo está controlado. Mi bien, mi mudanza, a una residencia. Ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos. Lo hizo todo a escondidas, como quien se deshace de un mueble viejo. Como si yo no fuera la mujer que lo crió, que lo abrazó cuando lloraba, que renunció a su vida por él. Estuve días sin saber qué hacer. Fui a casa de una amiga de la infancia, le conté lo justo. Ella me acogió sin preguntas, me dio un cuarto, una taza de café y una mirada que no me juzgaba. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Pero no lloraba solo por lo que perdí. Lloraba por lo que entendí, que mi hijo ya no era mi hijo. Fui a asesorarme legalmente, pero como todo estaba firmado, como él tenía poderes notariales, poco se podía hacer. A nivel legal no había delito, solo ingratitud. Y la ingratitud no se castiga en los tribunales, se castiga en el alma. Pasaron semanas, nadie lo escuchaba, nadie lo veía. Me bloquearon de su móvil, de sus redes, de su vida. Mi nieta cumplió años y no me invitaron. Vi una foto en internet donde decía: agradecido por mi familia. Y ahí supe que yo ya no formaba parte de la suya. Hoy vivo en un pequeño piso compartido con otras 3 mujeres mayores, todas con historias parecidas. Madres que lo dieron todo y que al final solo recibieron silencio. Aquí, entre nosotras, nos contamos nuestras penas mientras cocinamos lentejas. No necesitamos explicarnos. Ya nos entendemos con la mirada. He aprendido que no fui tonta. Fui madre. Y ser madre a veces te rompe de maneras que no tienen nombre. Pero también aprendí que callar nos hizo daño. Por eso hoy lo cuento. Porque contar es sanar. Porque tal vez alguien que escucha esta historia sepa que no está sola, que no es la única. Si tú también sentiste que tu familia te dio la espalda, si alguna vez te fallaron justo cuando más necesitabas amor, no te calles. Tu historia importa. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. Queremos saber desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Y si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete ahora a este canal. Lo que calla mamá, donde cada relato es un grito silencioso de amor, dolor y verdad. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que merezca ser escuchada. Porque aquí, las madres por fin tienen voz. Lo que calla mamá, le damos voz a las que siempre callaron por amor. Gracias por escucharme, porque tal vez yo no recuperé mi casa ni mis ahorros, pero hoy recuperé mi voz. Mi hermana me cuidó mientras se quedaba con todo. Hoy continuamos con una nueva de las historias que duelen, de esas que parecen sacadas de una novela, pero son tan reales como la vida misma. Quédate hasta el final. Porque lo que empieza como un acto de amor, termina siendo una traición fría. Y porque esta vez, la voz de mamá no se va a callar. Me llamo Encarnación. Tengo 71 años, soy viuda desde hace 12. Toda mi vida trabajé como maestra en un colegio público de Murcia. Fui de las que enseñaba con pizarra de tiza y voz firme. Nunca fui de pedir ayuda. Pero la vida me enseñó que el cuerpo se va cansando. Y la soledad también. Hace 3 años me operaron de la cadera. Al principio pensé que me las arreglaría sola, pero no podía ni levantarme a calentar la comida. Mi hija vive en Alemania. Y fue mi hermana pequeña, Remedios, la que me dijo: Encarni, vente a casa. Yo te cuido como tú cuidaste de mamá. Y así fue, al principio. Viví con ella casi 1 año. Me preparaba las comidas, me llevaba a las citas médicas, me ayudaba con las pastillas. Me sentí querida, protegida, hasta agradecida por no ser una carga. Pero lo que yo no sabía es que durante ese año Remedios se dedicó a mover papeles, a firmar documentos, a ir al banco con poderes que yo no entendía. Cuando me sentí mejor y quise volver a mi piso, ya no estaba. Lo había vendido. Y el dinero, tampoco. Me quedé en blanco. ¿Cómo que lo has vendido?
Le pregunté con esa voz que se te queda atrapada entre el pecho y la garganta. Ella no me miraba. Se encogía de hombros revolviendo un café que ya estaba frío. Encarni, si tú me diste permiso, ¿no te acuerdas? Firmaste delante del notario. Yo no recordaba haber firmado nada así. Sí recordaba haber ido a una oficina con ella. Me dijo que era solo para arreglar unos papeles de la pensión. Que no me preocupara, que confiara en ella. Y confié, como se confía en una hermana que te ha visto llorar, que conoce tus miedos, que fue testigo del entierro de tu marido. Confié con los ojos cerrados y las manos temblando. El piso no era un palacio, pero era mío. Lo compramos con mi marido cuando éramos jóvenes, a base de esfuerzo y muchas renuncias. Tenía mis cosas, mis libros, mis cartas. Todo eso había desaparecido. Y lo peor no era perder las paredes. Lo peor era perder la seguridad. El lugar donde yo sabía que podía cerrar la puerta y estar en paz. Me fui a vivir con una sobrina, la hija de mi hermano mayor. Me prestó una habitación y un poco de consuelo. No sabía qué hacer, por dónde empezar. Sentía vergüenza, porque en esta familia los trapos sucios no se lavan en público. Pero cuando una sobrina encontró unos papeles que Remedios había dejado olvidados, todo cambió. Ahí estaba, un poder notarial a su favor, fechado el mes en que yo tenía más medicación encima, recién salida del hospital, y con mi firma. Pero esa firma no era mía. Llamamos a una abogada amiga de mi sobrina. Esto es grave, Encarnación. Aquí hay falsificación. Y lo que empezó como un dolor emocional se volvió un caso legal. La abogada me explicó que había un camino legal, pero lento y lleno de trampas, porque al haber firmado, aunque fuera bajo engaño o medicada, había que demostrarlo. Pero lo peor vino después. Lo peor no fue enfrentar abogados, ni ver cómo mi vida se resumía en carpetas. Lo peor fue la reacción de la familia. Mi hermana Remedios empezó a decir por todo el barrio que yo me estaba volviendo loca, que tenía cosas en la cabeza, que la pobre Encarni ya no distingue ni lo que firma. Mi sobrina me mostraba los mensajes de WhatsApp. No la creáis, está manipulada. Esa mujer ya no está bien. Encima que la cuidé como una hija, ahora me quiere denunciar. Y lo peor, algunos le creyeron. Mi cuñada, la mujer de mi difunto hermano, me escribió una nota que decía: «Me duele en el alma, pero no quiero meterme. Sois hermanas». ¿Hermanas? ¿Eso era lo que quedaba de un lazo de sangre? ¿Silencio, cobardía y frases a medias? Empecé a notar cómo mi teléfono dejaba de sonar, cómo la familia se dividía en dos, los que me creían y los que se callaban, que en el fondo era lo mismo. Mi hija en Alemania lloraba al otro lado del teléfono. Me pedía perdón por no estar. Pero yo no la culpaba. La culpa me la llevaba entera yo, por haber confiado, por no haber preguntado más, por pensar que la sangre siempre cuida, y por algo más vergonzoso aún, por tener miedo de hacer ruido, de decir que me habían traicionado. La abogada me pidió testigos. Solo mi sobrina aceptó hablar. Una sola persona en toda la familia. El resto bajaban la cabeza, y mientras tanto yo me vi sin casa, sin red, sin pasado claro. Me despertaba cada noche sudando con la imagen de Remedios acercándose con una bandeja de sopa y un documento escondido entre servilletas, porque eso fue un envenenamiento lento, no con veneno, sino con cariño envenenado. Un día me llamaron del juzgado. Iba a declarar, me temblaban las piernas. Mi sobrina me acompañó, apretándome la mano como si fuéramos dos niñas cruzando la carretera, y en el pasillo, frente a la sala, estaba ella, Remedios. No me miró. Llevaba el pelo recogido, el abrigo que yo le regalé un cumpleaños, y una cara tan serena como si viniera a ponerse la compra. A su lado, un abogado de esos que hablan con palabras frías. Le ajustó el bolso, le pasó unos papeles y entraron. Yo solo llevaba la verdad,
y una carpeta con análisis, recetas médicas y la grabación de una llamada donde ella, sin saberlo, decía: si te acuerdas o no, eso ya no importa. Lo que está hecho, está hecho. En el juzgado intenté hablar con calma, pero me quebré. Conté cómo fue ese año, las medicinas, las firmas, la confusión, el dolor. Dije una frase que hizo que el juez levantara la mirada. Yo no pedí ayuda para que me cuidaran, mientras me desmantelaban la vida por detrás. Remedios no dijo una palabra, no lloró, no negó, solo escuchó. Su defensa alegó que yo estaba emocionalmente inestable, que tenía lagunas, que había firmado de forma libre. Pero la abogada nuestra había reunido más pruebas, documentos firmados el mismo día que yo tenía pautado un sedante fuerte tras una crisis de presión. Salí de ahí agotada, no sé si por la justicia o por lo que dolía verla convertida en otra, en la hermana que te cocina sopa con una mano y con la otra te borra la casa. Lo que pasó las semanas siguientes fue peor. Remedios empezó a mandar cartas a la familia, a decir que yo la quería meter presa, que la había arruinado, que todo lo que había hecho era por amor, y aún así hubo quien le creyó. Una sobrina nieta me bloqueó en redes. Un primo de mi marido me dijo: «¡Qué pena, Encarni! No era necesario llegar tan lejos». Y me quedé pensando, ¿no era necesario? ¿Qué es lo que duele más? ¿Que me roben los ahorros de toda una vida? ¿O que me llamen exagerada por pedir justicia? El fallo del juez llegó 2 meses después. La firma no coincidía del todo. El peritaje confirmó que había indicios claros de manipulación y vicio en el consentimiento. No se anuló todo, pero sí se bloqueó la venta del piso y se abrió una causa penal por falsedad documental. Eso me permitió recuperar algo. No la casa, ya estaba vendida a un fondo, pero sí una compensación económica, lo justo para alquilar un pequeño piso donde volver a empezar. Sola, pero en paz. Remedios no fue a la audiencia final. Dicen que está enferma, que no sale mucho, y aunque me duele decirlo, no le guardo odio, solo vacío. Porque el amor traicionado no se transforma en rabia, sino en una especie de luto, un luto vivo. A veces me siento en la ventana, coso, escucho la radio y pienso en lo que me quitaron, pero también pienso en lo que ya nadie me va a arrebatar más, mi voz, porque durante años callé, por vergüenza, por costumbre, por esa frase tan española de mejor no decir nada, y ahora lo digo en voz alta, para que otras mujeres no se sientan locas, ni exageradas, ni desleales por querer justicia dentro de su propia casa. Yo soy Encarnación, y esta es mi historia. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, o si tú también has callado demasiado, este canal es para ti. Cada semana en Lo que calla mamá, compartimos testimonios reales que sanan, que duelen, pero también enseñan. Suscríbete para que no te callen nunca más. Y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu historia también importa, porque aquí las madres, las hijas y las mujeres ya no callan,